hombre se va a su casa a preparar morada para la novia y luego viene. Por eso cantamos que somos la novia apasionada de Dios que espera a Jesús, al esposo. Porque nosotros como iglesia somos, lo digo porque hay unos hombres que no les gusta cantar esa parte de que somos la novia apasionada de Dios, pero somos la iglesia de Jesús. Amén. Y hoy les quiero hablar de algo. El pastor me dice la semana pasada que predique y ya hace semanas tenía quizás una idea en mi cabeza de unas preguntas que me había hecho. Y creo que hoy no va a ser una predicación muy larga. Bueno, siempre decimos no va a ser una predicación larga y llega a 50, una hora. Pero el pastor dice, pero creo que no va a ser muy larga, pero sea el Espíritu Santo hablando nuestras vidas hoy. Y el título de la predicación es Lo que mueve el corazón de Dios. Y es basada, quiero leer Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Señor Jesús, gracias Padre por tu palabra, Dios. Bendice Dios hoy tu palabra, Padre, y que sea ella hablando, Señor, a mis hermanos, Dios. Úsame como un instrumento para exponerla a ella, pero que solo, Señor, sea tu palabra y no la mía, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Para empezar, la adoración es tan importante que es lo que Dios espera de nosotros. Y es tan importante así que hasta el diablo es lo que quiere que nosotros le dediquemos a él. Cuando Jesús está en el monte, en los 40 días de ayuno, el diablo se le aparece y quería ser adorado. Entonces es tan importante que es ese punto en el que Dios quiere de nosotros y lo que el diablo quiere evitar de nosotros. El enemigo lo menos que quiere es que usted adore, o quiere evitar que usted adore. Es más, fue lo que a él lo corrompió, el deseo de ser adorado. Entonces, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es la adoración? Cuando yo le digo, hermanos, ¿qué es la adoración? A usted se le viene a la mente lo que acabamos de hacer ahora. Cantar, levantar nuestras manos. Y déjeme decirle que no está del todo equivocado. Pero tampoco está del todo correcto. Cantar no es adorar, pero cantar es una expresión de adoración. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración realmente no es una acción específica, mi hermano. La adoración no es solamente levantar mis manos, la adoración no es solamente cantar. Es una posición del corazón. El pastor dio una introducción. Ahora, la adoración es algo que va en mi corazón. Y que esa adoración hace que yo haga gestos físicos que lo demuestra. Pero Mateo 15, 8 y 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos. Jesús estaba criticando algo del pueblo judío, y era que de labios honraban a Dios, pero su corazón está lejos de Él. En vano nosotros venimos acá y levantamos nuestra mano si en nuestra vida nuestro corazón está lejos de Jesús. En vano yo canto una adoración, en vano yo entono muy bonito una adoración si mi corazón está lejos de Dios. Entonces, la última instancia a la que Dios responde es a mi corazón.
A Dios no lo mueve si tengo una bonita voz, a Dios no lo mueve si tocamos bonito, a Dios no le mueve si tenemos grupos inmensos. A Dios lo mueve la actitud del corazón. Dios quiere ser adorado por lo que Él es. El pastor predicó en las semanas pasadas de los atributos de Dios, y Dios quiere ser adorado por esos atributos. Él es justo, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es proveedor, Él es sanador. La adoración va a ese lugar en donde yo sé lo que es Dios y no lo que Él puede dar a mí. Porque aunque no tenga mi milagro, aunque no tenga lo que busco, yo aún así le sigo adorando. Y no me malinterprete, no es que no esté esperando nada de Dios, sino que, como lo dijo Bárbara empezando, me gustó mucho eso y voy a tomarlo, es que yo adoro a Jesús porque es Jesús, no porque Él puede multiplicar los panes y los peces. Si yo espero adorar cuando los panes y los peces estén multiplicados en mi vida, por así decirlo, mi adoración pasa a ser un simple interés y no por lo que Jesús es. Pero cuando lo adoramos, hermano, no nos olvidamos de nuestro dolor. Aún adoramos, aunque nos duela algo. También adoramos en circunstancias alegres. Cada vez que nosotros adoramos aquí, estamos alegres, decimos amén, gloria a Dios, pero vamos a ver ahora en los siguientes puntos que la adoración de los siguientes puntos que voy a hablar, hermano, no necesariamente esas personas estaban alegres. Si nosotros esperamos a estar alegres para adorar a Dios, es una adoración que es basada en nuestra alma, una adoración almática. Y la palabra dice que Jesús busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y me gusta mucho cuando la palabra dice que seamos como niños. Y siempre que leo ese versículo, que me acuerdo, yo veo a Joao. Y cada vez que Joao estaba ahora, como llaman en Los Terribles 2, que uno tiene que regañarlo y regañarlo porque se pone fuerte. Y él, en medio de su tristeza porque no le dan lo que quiere, o en medio del llanto, uno lo busca, y él, en vez de ponerse bravo con uno, él va y te abraza y te besa. Pero aún así, él sigue llorando. La adoración en nuestra vida tiene que ser así. Aunque las cosas no me estén saliendo como quiera, aunque el Señor me esté pasando por un lugar donde yo no quiero, yo no dejo de amarlo a Él. Yo no dejo de buscarlo a Él. La adoración, hermano, es algo parecido como cuando el que tiene mascotas, perritos en su casa, sabrá que usted llega y el perro lame la mano de su amo. En esencia, la adoración es eso, es lamer, es colocarnos lo más poquito que nosotros seamos delante de Dios y decirle: Señor, toda la gloria y toda la honra es tuya. Yo te adoro, Señor, yo te alabo por lo que tú eres y no por lo que tú das a mi vida. Y no podemos manipular a Dios, hermano. No me malinterprete. No es que yo con mi adoración yo pueda manipular a Dios. Porque si delante de mi adoración yo coloco una necesidad que yo tengo, estoy siendo interesado y no agradecido con Dios. Y quiero compartir con ustedes un pasaje, Mateo 15. Estamos cerca de donde quedamos ahora. Mateo 15, 21 al 28. Seguro habremos leído esto antes. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo:
despídela porque da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. De este pasaje yo rescato 3 cosas. Primero, la perseverancia de la mujer. Jesús sabía lo que quería hacer con ella. Jesús le dice a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando sus discípulos le decían: córrela porque está detrás de nosotros. Y le dice a sus discípulos: pero es que yo vengo por las ovejas perdidas de Israel. Pero a la mujer le dice otra cosa. A la mujer le dice: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer con perseverancia no dejaba que esas palabras la desviaran de su camino, la desviaran de lo que quería. Yo acabo de decir que cuando nosotros colocamos una necesidad delante de la adoración, sí, pero cuando eso está basado en lo que nosotros creemos. Ella sabía que Jesús era Señor. Ella sabía que Jesús era el que podía sanar. Ella sabía que ella delante de Él no podía hacer nada. Pero ella siguió siendo perseverante. Una segunda actitud que tuvo esa mujer fue una actitud de adoración. Yo dije ahora que la adoración es como cuando un perro te lame la mano. Esa mujer literalmente se dijo que era un perro. Dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Nuestra actitud en la oración tiene que ser perseverante, tiene que ser de adoración. Y una tercera actitud que tuvo esta mujer fue una actitud humilde. Y si hay una cosa, hermano, que Dios no tolera, es la arrogancia en nuestra vida. La arrogancia en nuestra vida, la altivez de espíritu, el orgullo. Es más, la palabra dice que eso será quebrantado. Con una actitud de orgullo y egocentrismo, hermanos, jamás podremos conquistar el corazón de Dios. El título de esta predicación es lo que mueve el corazón de Dios, lo que lo conquista. Y una adoración que esté basada en la arrogancia, en la altivez de espíritu, hermano, eso no va a conquistar el corazón de Dios. A veces pensamos, cuando nos falta humildad en nuestro corazón, a veces pensamos es que Dios nos va a hacer un favor, como si Él tuviera la obligación de bendecirme solamente por yo venir a la iglesia. Como que tener asegurado, nosotros decimos, tener a Dios agarrado de la chiva. En Venezuela creemos que lo tenemos solamente porque venimos aquí, solamente porque creemos que somos los mejores. Y esta mujer cananea no tenía esa actitud. Ella tenía una actitud de humildad. Y eso, Jesús le dice: hágase contigo como quieres. Jesús, a través de su fe y a través de su adoración, movió el corazón de Jesús para dar ese paso que ella quería que Jesús diera. Y ahora aquí quiero compartir con ustedes 5 personajes o 6 personajes que movieron el corazón de Dios con su adoración. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es en Génesis 22:5. Es un pasaje que seguro conocemos. No vamos a leer completo toda la historia, pero yo creo que nosotros conocemos la historia de Abraham e Isaac cuando Dios pide que sacrifique a su hijo. 22:5 dice: entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba en una situación difícil. Lo que tanto esperaba, lo que Dios le había prometido, llega un momento donde Dios le dice, dame a tu hijo. Y Abraham, en medio de la aflicción, en medio del dolor, porque los que tenemos hijos, los que tienen hijos, cuando algo está pasando con ellos, nosotros nos afligimos y los ponemos tristes. Ahora imagínense que el Señor se los pide para sacrificarlo. No es que le va a pasar algo, es que usted le va a hacer algo a su hijo. Es demasiado fuerte lo que estaba pasando a Abraham. Y de Abraham yo rescato que la adoración prueba en realidad qué es lo que ocupa nuestro corazón. La adoración de Abraham probó en realidad que era lo que había en el corazón de Abraham. Si Abraham dice, no, yo no te voy a dar a mi hijo, ahí sí va a mostrar qué había en el corazón de Abraham. La verdadera adoración en nuestra vida prueba lo que hay en nuestro corazón. Abraham también me demuestra que es necesario adorar aun cuando no queramos. Aun cuando yo no quiera adorar, tengo que adorar a Dios. Y no es porque yo lo haga por obligación, sino porque lo hago por agradecimiento. Abraham, yo creo que lo menos que quería hacer era sacrificar a su hijo. Pero aunque él no quería, él necesitaba cumplir la palabra de Dios. En nuestra vida muchas veces no queremos adorar, pero hermanos, debemos adorar. La adoración de Abraham hizo que sus oídos estuvieran sensibles a la voz de Dios. Cuando nosotros adoramos cada día, hacemos nuestros oídos sensibles a la voz de Dios. Si Abraham no va con una actitud de adoración, si Abraham va tirando las cosas porque Dios después que me dio este hijo ahora me está pidiendo que lo sacrifique, y si se va de mala gana a sacrificar al hijo, mire, nunca iba a escuchar cuando el Señor le dice, Abraham, para. No mates a tu hijo. Quita el cuchillo del cuello de tu hijo. Si Abraham quita su oído de la voz de Dios, Abraham mata a Isaac. Pero Abraham, en medio de la adoración, seguía escuchando a Dios. La adoración hace que nosotros tengamos los oídos más sensibles a la voz de Dios, pero una adoración sincera, una adoración genuina. Y la adoración cambia nuestra vida en un último instante. Esa adoración de Abraham hizo que Dios dijera, hey Abraham, para. Cambió la decisión en un último instante. Y la adoración proveyó a la vida de Abraham. La adoración proveerá a nuestra vida. Y lo que hablaba al principio, que cuando decimos adoración, sí vemos algo muy bonito en las iglesias, pero yo creo que eso ha sido un mal concepto que se ha creado en la iglesia. Recuerdo en Venezuela, cuando ensayábamos, decíamos, mañana vamos a tocar 3 adoraciones y 3 alabanzas, diciendo que la adoración eran las canciones lentas y las alabanzas eran las canciones rápidas. Y estoy seguro que cuando las personas lo piensan en profundidad, dicen, sí, yo sé, yo conozco la diferencia. Pero internamente le damos ese sentido a la adoración tan simple de decir, adoración es cuando canto suave. Y alabanza cuando canto alegre, cuando canto movido. Y la adoración que aparece en la Biblia, hermano, es una adoración sin coros, es una adoración sin música, es una adoración sin templo. La verdadera adoración es en el corazón, lo que aparece en la Biblia. Y recuerdo que
o la iglesia, en este caso, le dice adoradores a los que están aquí. Los adoradores de tal iglesia, cuando hermanos, los adoradores tenemos que ser todos. Cuando dicen los adoradores son los que están arriba cantando, y es otro mal concepto que tenemos, porque de nada vale lo que yo haga aquí arriba si mi corazón está lejos de Dios. Vale más lo que está en mi corazón. Entonces vemos la adoración de Abraham como una adoración que fue en medio del dolor, en la prueba, en medio de la dificultad. Pero Abraham aún así adoró al Señor sin música, sin instrumento. Él seguía y quería hacer la voluntad de Dios, porque la adoración de Abraham se basó en lo que Dios le había pedido. Vemos otro personaje que adoró en el Antiguo Testamento. Vamos a 1 Samuel 1. No lo voy a leer completo, pero voy a leer solamente algunos versículos. Y ustedes en su casa pueden leer toda la historia. Es la historia de Ana. Ana era una mujer que era estéril. Su esposo, Elcana, tenía dos mujeres, Ana, la estéril, y Penina. Penina tenía hijos. Y Penina, decimos en Venezuela, le metía el dedito en la llaga a Ana porque Ana no tenía hijos. Y Ana lloraba porque no tenía hijos, pero Elcana amaba a Ana. El versículo 6 de este capítulo dice: y su rival la irritaba, era Penina, Ana, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Imagínense, hermano, era todos los años la misma cosa cuando iban al templo. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Ese es el versículo 8. ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y Ana no le respondía. Ana no le respondía a él. Versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Versículo 10: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ella estaba observando la boca de ella, Elí. Pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La adoración de Ana me enseña que Ana era atormentada cada día por su rival, en este caso la otra mujer de su esposo. Ana lloraba todos los días, pero no delante de la presencia de Dios. El versículo 6 el versículo 7 dice que Ana lloraba y no comía. Ana estaba, lo que hoy llamamos, Ana estaba en depresión, Ana estaba triste, pero Ana no lloraba delante de la presencia de Dios. Cuando Ana decide ir a llorar delante de la presencia de Dios, es donde ocurre el milagro para ella. La oración de Ana no fue entendida por Elí, no fue entendida por los demás. Hermano, nuestra adoración no va a ser entendida por los demás. La adoración los demás piensan que nosotros estamos locos porque los demás no entienden cómo nosotros un domingo
siendo nuestra vida tan ajetreada aquí, que trabajamos todos los días, trabajamos de madrugada, trabajamos de noche, la gente en la calle no entiende cómo el domingo, que es el día libre, usted se para igual temprano para ir a una iglesia. La adoración no entiende cómo el mundo no entiende cómo usted, trabajando todo el día, tiene la intención de pararse de madrugada a orar a Dios, o cómo usted se para 2 horas antes a leer la palabra, a orar. La gente en el mundo no entiende la adoración de nosotros. Elí no entendía la adoración de Ana. Mire, Ana dice que Ana estaba orando, pero unos versículos más adelante decía, Ana solamente abría la boca y todo salía de su corazón. La adoración de Ana estaba ocurriendo en el corazón de Ana. En el corazón de Ana estaba ocurriendo la verdadera adoración. Y Elí no la entendió. Y esa adoración, la más profunda adoración, no salían palabras, hermanos. Lo que nosotros hacemos aquí empezando, cuando nosotros cantamos amén, es una alabanza muy linda, pero la verdadera adoración, la verdadera alabanza es la que no sale palabra de nuestra boca, cuando el espíritu, cuando nuestro corazón está contrito y está humillado delante de la presencia de Dios. Era el espíritu de Ana adorando al Señor, era el espíritu de Ana quebrantado delante de la presencia del Señor. Y la adoración de Ana me enseña que la verdadera adoración cambia nuestra realidad y aún nuestro estado de ánimo. Ana dice en el versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La verdadera adoración cambia nuestras tristezas, hermanos. Cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos pasando por un problema, esa verdadera adoración cambia nuestra tristeza. Ana no comía, Ana lloraba. Y cuando Ana recibió la palabra de Dios, cuando Ana escuchó lo que el Señor le dijo, dice que la mujer se fue por su camino, comió, que no estaba comiendo y no estuvo más triste. La adoración cambia nuestro estado de ánimo, la adoración cambia nuestra actitud, la adoración cambia nuestra realidad. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y vuelvo y digo, esta adoración no había música, en esta adoración no había instrumentos, en esta adoración había un corazón abatido, un corazón contrito, un corazón humillado. Otra persona que adoró, vamos a Segunda de Reyes 4. Otra mujer que también era estéril. Y también el pasaje es muy largo, no voy a leer todos los versículos, pero la tsunamita no tenía hijos. La tsunamita veía pasando al profeta Eliseo siempre frente a su casa. Y la tsunamita le dice al esposo, hey, mira, yo creo que ese profeta es varón santo de Dios. Y le dice al esposo, yo te ruego que hagamos un aposento para él en la casa. Y esta mujer prepara un cuarto para Eliseo y le coloca silla, le coloca cama, le coloca candelero. Y cada vez que él pasaba por ese lugar, se hospedaba con ella. Y una vez Eliseo le dice a su ayudante, ve y pregúntale qué necesita. Y ella le dice, mira, yo no necesito nada. Yo vivo entre mi pueblo. Pero ella sí necesitaba algo, pero nunca lo dijo. La adoración de ella fue totalmente desinteresada. Ella quería prepararle un lugar donde el profeta se quedara y habitara. Nosotros en nuestra adoración tiene que ser también como la de esta mujer. Una adoración que siempre busca estar con el Señor. Una adoración que siempre busca estar con Cristo.
y literalmente hacer como esta mujer hizo, preparar un lugar dentro de su casa para la presencia de Dios. Hermano, tenemos nosotros un lugar como dedicado a tener comunión con la presencia de Dios, a tener comunión con Jesús. Y esto lo podemos tomar literal. Tenemos un lugar, ¿verdad?, en nuestra casa donde nos sentamos y leemos la palabra, donde nos sentamos y oramos. Y este estudiante de liceo le dice, mira, ella no tiene hijos. Y viene el profeta y le dice, va a tener un hijo. Y el Señor le da el hijo a la tsunamita. Y número uno, la tsunamita, la adoración de la tsunamita me enseña que sí, que necesito un lugar para buscar su presencia. Que la adoración se centra en Cristo y no en mi necesidad. La adoración de la tsunamita se centró en el agradecimiento, en saber lo que la presencia de Dios significaba y no en lo que ella quería, no en lo que ella necesitaba. Pero esa adoración también me enseña que Dios mira los anhelos más profundos de mi corazón, que aunque yo no lo diga, Dios los conoce, hermano. La verdadera adoración va a sacar a flote sus deseos más profundos delante de Dios, aunque Él los conoce. Pero quizás nadie sabe, hermano, lo que usted quiere. Quizás usted tiene una petición en su corazón muy íntima que solamente usted conoce. Y yo, hermano, yo estoy seguro que en medio de la adoración, en medio de cuando su corazón se quebranta delante de Dios, el Señor puede responder a esa petición tan íntima que usted pueda tener delante de Él. Y otra cosa que me enseña este pasaje, a ella, aquello que tanto quería, que el Señor le dio, ese niño muere. Y ella no habló con el esposo, ella fue aquel que le dio la palabra y le dice, mira, ¿para qué te burlas de mí? Yo estaba tranquila, me distrajo y se murió. Ella reclamando lo que tenía. La verdadera adoración va a donde tiene que ir. Hermano, yo no puedo estar llorando si no lloro delante de la presencia de Dios. El llanto de Ana funcionó porque fue delante de la presencia de Dios. Cuando Ana lloraba delante de la rival no pasaba nada. Cuando Ana lloró delante de la presencia de Dios, cuando ocurrió el milagro, hermano, su llanto tiene un gran poder delante de la presencia de Dios. Cuando nos derramamos y esa alabanza y esa adoración se refleja en una alabanza, cuando yo lloro delante de la presencia de Dios, es donde ocurren grandes cosas por nuestra adoración. Amén. Otra persona que adoró en el Antiguo Testamento, y es en todo un libro, así que solamente también voy a tomar algunos puntos del libro, fue Daniel. Daniel 2, 19 y 24. El pueblo de Babilonia lleva cautivo al pueblo de Israel, y habían 4 hombres que decidieron no contaminarse, decidieron no adorar al rey, decidieron no humillarse del rey. Y uno de estos 4 hombres era Daniel. Y muchas veces nosotros oramos y clamamos largamente, intensamente por un asunto. A veces necesitamos algo en nuestra vida y oramos y oramos y oramos. Y al momento que el Señor mueve su mano y concede la petición de nuestro corazón, nos olvidamos. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de agradecer a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros queremos algo tanto y el Señor nos da y después
se nos olvida. El rey en ese momento tuvo un sueño. Y Daniel 2:19 dice, Daniel oró para que le fuera revelado el sueño del rey. Entonces el secreto, capítulo 2, versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel, versículo 20, no sé si está ahí, pero dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel estaba pidiendo algo a Dios, Dios le concede y Daniel agradece a Dios. Daniel no se olvida. Y dice el versículo 24, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y dijo, hey, no los maten. Ya tengo lo que significa el sueño. Nosotros, Daniel, antes de correr al palacio a comunicarle al rey lo que significaba el sueño, Daniel agradeció. Nuestra vida, la adoración, cuando el Señor nos da lo que nosotros estamos esperando, nuestra adoración debe ser agradecida. No podemos ser tan malagradecidos e irnos de la presencia de Dios. Otra cosa que me enseña Daniel, el rey constituyó sobre el reino a 120 sátrapas, dice la palabra en el capítulo 6, que gobernasen todo el reino. Y a ellos, para parafrasearlo, les molestaba que Daniel no se inclinara delante del rey. Y engañaron al rey, hicieron una tramoya, como nosotros decimos, para que el rey creara un edicto a todo aquel que no se inclinara delante del rey, matarlo. Y Daniel se enteró de eso. Hermano, si yo le digo a usted hoy, hermano, hermana, lo van a buscar porque lo van a matar. En las películas, cuando vemos películas y series, cuando alguien se entera que los andan buscando, dice, al lugar al que no voy a ir es mi casa, porque el primer lugar donde buscan es a mi casa, a la casa de mi familia o donde trabajo. Se van para otro lado. Daniel no, Daniel sabía que lo iban a matar y Daniel dijo, yo me voy para mi casa. Pero Daniel no se fue a llorar. El versículo de Dios dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Daniel sabía que lo iban a buscar para matarlo y aún así Daniel oraba al Señor 3 veces al día, se arrodillaba a Dios. Y este pasaje sigue y es lo que conocemos, que a Daniel lo tiran en el foso de los leones. Y el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. El rey estaba triste pero ya el rey había firmado un edicto. Y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su casa y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se fue el sueño. ¿Usted qué se imagina? Ahí no dice qué hizo Daniel dentro del foso de los leones, pero ¿qué se imagina usted que hacía Daniel dentro del foso de los leones? Adorar a Dios. Es algo que yo creo que hizo Daniel. Yo no creo que Daniel en ese momento se puso a llorar. Sí, me imagino que estaba aterrado con leones ahí. Pero yo estoy seguro que Daniel, a pesar del miedo, Daniel seguía adorando a Dios.
Y Daniel, con la vida de Daniel, a mí me enseña que en medio del problema no desistió de la oración, no desistió de orar. Daniel me enseña que él sabía orar porque con sus amigos oraba y también cuando tocaba orar solo, oraba. Nosotros aquí cantamos, nosotros aquí adoramos, pero cuando estamos solos lo hacemos. Pregunta para nuestra vida. Aquí muy bonito, aquí levantamos la mano y cantamos, pero solo lo estamos haciendo. Daniel me enseña que tenía un lugar de adoración y este era su cuarto, su recámara. Tenía una ventana abierta y leyendo a otras personas simboliza un corazón siempre abierto ante Dios. Y me enseña que oraba regularmente 3 veces por día, como siempre lo había hecho. En medio del problema, Daniel no oró menos. En medio del problema, Daniel seguía adorando porque él estaba seguro a quién había servido. Y Daniel no descuidaba el agradecimiento. Y lo más importante, la adoración de Daniel me enseña que Dios nos ayudará en días difíciles. Aquella adoración de Daniel, aquello que Daniel oraba, lo ayudó en el día de los leones. Nuestra adoración al Señor nos ayudará en el día que estemos en el foso con los leones. Esa oración que le levantamos a Dios, ese corazón contrito y humillado nos ayudará en ese momento, en el momento que estemos pasando por ese valle de sombra. El Señor nos seguirá cuidando. Y por último, alguien que adoró en el Nuevo Testamento, que también un pasaje muy conocido, la adoración de Pablo y Silas. Yo he hablado todos estos pasajes que lo menos que habían eran instrumentos o música, y vemos aquí sí hay música, aquí sí hay canción en esta adoración. Hechos 16 al 40. También es muy es extenso el pasaje. Solamente voy a contar algunas cosas de él. Y es que Pablo y Silas están en un calabozo. El pastor habló de ellos hace unas semanas atrás y dijo, no es un calabozo como ahorita que vemos en las películas, que los sacan una vez al día afuera a que jueguen con una pelotita, que entra la luz y le dan comida. No, eran tratados como unos perros, menos que unos perros. El perro estaba afuera a la luz del sol comiendo. Ellos estaban quizás en medio de sus excrementos, por así decirlo. Yo me imagino eso tan hediondo y tan fuerte. Y ellos cantaban himnos a Dios. La palabra aquí nos dice que cantaban. Y aquí vemos una expresión de adoración que es cantar. La semana pasada nosotros cantábamos que alaba a Dios, que aunque estemos pasando mal, cantar y alabar a Dios. Y Pablo y Silas me enseñan a mí que adore aunque todo vaya mal. Yo creo que lo menos que una persona normal, lo menos que quiere hacer en ese momento es cantar algo. Querrá maldecir, querrá tratar de agarrar un guardia y caerle a golpe para ver cómo se escapa, o hasta querrá que lo maten. Pero lo menos que alguien en un sano juicio haría sería cantar. Pero Pablo y Silas cantaban a Dios. Pablo y Silas me enseñan que la realidad en mi vida cambiará si le adoro. Pablo y Silas también me enseñan que la adoración impacta a los demás, porque el pasaje dice que todos los presos lo oían cantando. Todos. Versículo 25 de 16.
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo se soltó la cadena de Pablo y Silas, se soltó la cadena de todos. La adoración de Pablo y Silas afectó a todos los que estaban alrededor. Hermano, su adoración va a afectar a su familia, su adoración va a afectar en su trabajo, su adoración va a afectar en cada uno de los sitios donde usted se mueva. Si le adoramos a Dios en espíritu y en verdad, esa adoración impacta y beneficia a los demás también. Y benefició tanto que también benefició al guardia. Porque usted se imagina cuántos presos habían ahí, no lo sé, poner 10 personas a lo poco. Usted está preso, hermano, y se rompen las cadenas y ¿usted se va o se queda? Mire, usted agarra esos pies y empieza a correr. Y no, llegó el guardia y atemorizado se quería matar porque dijo, mira, yo me voy a matar porque igual a mí me van a matar porque toda esta gente se escapó. Y Pablo dice, ey, no te mates, aquí estamos todos. Todos los presos se quedaron. La gloria de Dios quizás no los dejó a ellos que se movieran. Ellos quedaron quizás sorprendidos por lo que estaba pasando. La adoración de Pablo y Silas benefició ahí a todo el mundo. Y la adoración de Pablo y Silas me enseña que nosotros podemos dirigir la verdadera adoración de los demás. Este hombre dice que se tiró delante de los pies de ellos. Y él le dice, hey, párate, no. Cree en el Señor tu Dios. Cree en el Señor Jesucristo, le dice Pablo y Silas, y serás salvo tú y tu casa. No es a mí al quien tienes que adorar. Pablo y Silas, me imagino de esa manera. Mira, no es delante de mí donde tú tienes que tirarte. No es delante de mí donde tú tienes que postrarme. Cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros verdaderamente adoramos, las demás personas se ven beneficiadas. Las demás personas también se mueve la presencia de Dios en el lugar donde nosotros estemos. Y en manera de conclusión, mis hermanos, yo les hablé de 5 o 6 puntos o personas que adoraron. En ninguna de ellas, sino en Pablo y Silas, ellos cantaron. Cuando hablemos de adoración, hermanos, no pensemos solamente en música, no pensemos solamente en lo que nosotros armamos aquí. Pensemos en cómo está nuestro corazón delante de Dios. Volviendo a Juan, capítulo 4, desde el 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Jesús rompe las barreras que tenía la adoración. En ese tiempo la adoración era en un monte o era en Jerusalén y Jesús le dice, mire, viene una hora donde no se va a adorar ni en Jerusalén ni en este monte. Viene una hora donde el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ya Jesús estaba quitando que la adoración era un lugar específico. Jesús le estaba diciendo a la mujer, mira, la adoración ahora vendrá de tu corazón. Es en espíritu y es en verdad. Juan 14, 23 y 27. Del 23 al 27. El que ama mi palabra guardará.
y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nosotros, como dice la Escritura, que somos templo de Dios, es porque la palabra dice que Jesús vendrá y hará morada en mí, junto al Padre. Y Él me amará, y Él vendrá a mí y hará morada en mí. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es mayor que yo. Jesús dice que vendrá a nuestro corazón y que morará con el Padre. Y Jesús dice que la verdadera adoración, que ya no se adorará en un sitio. La adoración, hermano, es lo que Dios espera de mí. Es lo que Dios espera de usted. Si hay algo por lo que nosotros estamos aquí hoy, es para adorar su nombre. Dios, más que mi talento, más lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, con mi físico, Dios está buscando qué es lo que yo puedo hacer con mi corazón para Él. La adoración no es una acción específica, sino una posición de mi corazón y de su corazón, hermano. Y el pastor lo dijo empezando, y siempre lo dice, la adoración es un estilo de vida, es una actitud que reflejamos con nuestros actos hacia Dios, reconociendo que Él es grande y nosotros pequeños. Y para terminar, yo creo que la adoración se puede resumir cuando en nuestro corazón oramos como Jesús oró en el Padre Nuestro. Mateo 6:10, cuando dice, hágase su voluntad. Cuando nuestro corazón predomina la palabra de decir, Señor, necesito algo en mi vida, solo tú lo puedes hacer, pero mi adoración a ti no la mueve mi necesidad, mi adoración a ti la mueve porque yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. La adoración en mi vida la mueve la gratitud, la adoración en mi vida lo mueve o la mueve lo que tú eres. La adoración en mi vida no la mueve, Señor, no la mueve mi necesidad, Padre. Sé que eres grande, Señor, y sé que eres poderoso. Pero así como lo dijo Jesús, hágase tu voluntad. Te adoro, Padre, porque sé, Dios mío, que harás tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Y como lo dijo Job, Dios es soberano. ¿Quién podrá hacerlo cambiar de opinión? Lo que Él quiere hacer en mi vida, lo va a hacer. La adoración en nuestra vida, Jesús es el que va a hacer la obra en mi vida. A mí solamente me toca adorar y cantar. Eclesiastés, el predicador, dice, el gran mal de nosotros es que no sabemos qué va a pasar, ni cuándo va a pasar. Hermano, lo que nosotros podemos hacer hoy es adorar a Dios. Y el pastor también siempre lo dice. Y yo esta semana yo le preguntaba algo acerca de eso. En Apocalipsis 4, Juan en el Espíritu es llevado y ve los cielos abiertos y ve la adoración celestial. Y después que leí eso, Señor, sí, es verdad, aquí nosotros estamos practicando para lo que va a ser en la eternidad. Y yo leía lo que vio Juan. Y Juan no vio nada de lo que nosotros hacemos en la iglesia. Juan no vio instrumentos, Juan no vio sillas, Juan vio a seres que se inclinaban y decían, santo, 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 bendito el Señor Dios Todopoderoso. Juan no vio salmistas, Juan no vio
Juan no vio gente caminando, predicando. Juan no vio gente ayunando. Juan vio seres angelicales adorando a Dios en la adoración celestial. Y yo, Señor, sí, estamos practicando para cuando eso suceda, Señor. Todo, Señor, yo decía, Señor, todo esto es complemento de lo que nosotros hacemos aquí. La verdadera adoración será cuando volvamos a ti, Señor, y estemos día y de noche diciendo: santo, 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 Padre. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, Dios. Espero, Dios, que haya podido, Señor, expresar lo que tú ministraste, Señor, a mi vida, Dios. Que si una palabra, Padre, salió de mí, que no fuera tuya, sino mía, Señor, te pido, Señor, que me perdones, Padre. Pero yo sé que, como dice tu palabra, que no volverá a ti vacía, Señor. Yo sé que tu palabra hará el efecto, Señor, en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender que ahora es, Señor, cuando nosotros, los verdaderos adoradores, Señor, adoraremos en espíritu y en verdad, Señor. Adoraremos, Señor, en tu verdad, Señor. Y que ya la adoración, Padre, ayúdanos a entender, a quitarnos ese concepto en nuestra vida, que la adoración es en un sitio físico, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese concepto de que los adoradores son los que están cantando aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú, Señor, nos miras a todos, Señor, como adoradores, Señor. Ayúdanos a saber que yo soy un adorador y es necesario, como lo dice tu palabra, es necesario que yo adore, Señor. No es opcional, Padre. Tu palabra dice, es necesario que le adoren, Señor. Pero también, Señor, yo quiero, Señor, que mi corazón esté cerca de ti, Padre. No quiero honrarte solamente de labios, Señor, sino que mi corazón esté cerca de ti, papá. Gracias, Dios mío, Señor, te doy en esta tarde, papá. Te adoro, Señor, y te bendigo, Padre. Que cuando vayamos, Señor, a nuestra casa hoy, podamos tener, Señor, esa convicción hoy de que somos adoradores y es necesario que te adoremos, Señor. Somos adoradores y es necesario que te adore en espíritu y en verdad, Padre. En el nombre de Jesús, papá, te doy gracias, Dios. Toma el resto de días, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y los que no están aquí, papá. Tú conoces nuestra vida, tú conoces cada circunstancia, Padre, de ella. Solamente me toca decirte, Señor, gracias, Padre. Y ayúdame, Dios, a adorarte cada día, Señor. De la forma correcta, Señor. No solamente de palabras, Señor, sino con mi corazón, papá. Amén, amén y amén. Te adoramos.